Bueno, a ver, Gaby, si te vas preparando, el biólogo Gaby va algo muy interesante lo que va a comentar. Y yo les quiero hacer referencia a que las personas que tengan una máquina escalar también tienen que, digamos, vibrar como la máquina, o sea, la máquina tiene una vibración muy alta. Los pensamientos son vibraciones muy altas. Entonces, cuando nosotros intencionamos y tenemos una máquina escalar, es como un amplificador. Es como yo estoy hablando y se escucha porque tengo el micrófono. Pero si hago yo el micrófono, ¿qué pasa? Baja la voz. Entonces, así funciona la máquina escalar. El operador escalar es muy importante. Por eso, cuando tengan una máquina escalar, tienen que ver la parte operacional. Y también, por supuesto, la intención del paciente. El paciente sienta que se va a ir mejorando en cada sesión. Bueno, ahora sí, Gaby, adelante. Bueno, les cuento, para quien no lo conocen, el señor es Gabriel Giacobone, es biólogo, y bueno, va a explicar un poco sobre la energía y la biología, que es lo que mejor sabe hacer. Gaby. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo? Geometría sagrada. Yo cuando vine para acá, esa geometría sagrada, me enteré que también se llamaba semilla de la vida, árbol de la vida no, estrella de Metatrón. Yo siempre veía esto. Yo no veía otra cosa, yo veía esto. Yo veía un montón de células que se empezaban a reproducir. Yo veía un estado similar a este, que esto es una foto. A ver, pasa a la próxima. Respecto a los que después me di cuenta, me hablaron sobre los sólidos platónicos, sobre cómo se iban desarrollando, yo siempre veía estas células. Las geometrías, las formas geométricas que se representan, yo siempre las estuve estudiando si analizamos, si empezamos a unir los núcleos de cada una de las células. Esas formas se van dando conforme se van duplicando, se van replicando las células. Tengo que bajar un poco, ¿no? Muy bien. Para mí esa estrella o esa semilla de la vida metatrónica era una módula. ¿Qué es una módula? Es este estado. Una célula, un cigoto, se divide en 2, luego se divide en 4, luego se divide en 8, luego en 16, en 32, siguiendo una formación Fibonacci, no me sale ahora una frecuencia Fibonacci, exactamente, gracias. Una secuencia Fibonacci. Pero ¿qué sucede? En el estado de módula, que sería algo así, o cualquiera de estos acá, cuando se empiezan a reproducir, las células del medio empiezan a estar en problemas. ¿Qué es esto? Las células del medio empiezan a decir, hey, no me está llegando el alimento porque hay demasiadas células en la periferia. Entonces, por presión externa, empiezan como a pedir que se empiecen a expander, quedando toda una línea por fuera y líquido vacío por dentro. ¿Esto sucede genéticamente? No. Esto sucede por presión de las células que están en el interior, que se empiezan a quedar sin alimento para seguir reproduciéndose. No, perdón. Para atrás.
Me están spoileando todo el coso. Aparte son 7. Ahí nomás. Otra vez. La presión de las células del centro empiezan a hacer que esto se empiece a expandir. Cuando se expanden esas células, las del borde, o sea, llega un momento que empiezan a ser medio como plásticas. Entonces, como si fuese una pelota de fútbol, hay una invaginación. Una pelota de fútbol se empiezan a invaginar y se empieza a hacer una pelota de fútbol desinflada y se comienzan a alargar. Quiero hacer una salvedad antes. Antes de ese proceso, yo estaba viendo que estos sólidos son formas de cristalizar que tenemos en la naturaleza. Esa forma de cristalizar que tenemos en la naturaleza, que con los elementos de la naturaleza, se replican en estos organismos, en esta parte viva. Claro, si nosotros estamos usando elementos de la naturaleza y empiezan con esos elementos de la naturaleza a formarse organismos vivos, por supuesto que algo se va a tener que copiar, ¿no? Esa geometría de esas células copian el elemento que les dio el origen o les dio el material para empezar a trabajar, empezar a formarse. Esta es una representación de un equinodermo, una rana y un humano. Todos tienen más o menos la misma forma, la misma dinámica. Este es el estado de mórula y acá empieza el estado de blástula, que yo le decía esa pelota que se empieza a meter. ¿Qué sucede? Cuando se mete esa pelota se empieza a estirar. Una vez que se empieza a estirar, hay unas células de arriba que se empiezan a imaginar nuevamente. Eso que se imagina forma el tubo neural original. ¿De qué estamos hablando? Células totipotentes que pueden reproducir cualquier cosa, porque tienen toda la información, empiezan a ir a un estado en donde ya no son totipotentes, sino que empiezan a ser células madres, pero diferenciadas en determinado tipo de tejido. Estas tenían todas las capacidades, estas ya empiezan a diferenciarse. En biología, en el crecimiento autogenético, se llama de diferenciación celular. ¿Siguen siendo células madres? Sí, pero depende de dónde estén, una vez más, el medio en donde estén, la ubicación donde estén, forman o tubo neural o forman rudimentos de vértebras. Esa diferenciación luego sigue, dependiendo de la especie, en una diferenciación de, no sé, estructuras, una diferenciación incluso en humanos, una diferenciación de idiomas, diferenciación de cultura, diferenciación de lo que sea. A ver, pasa la próxima. ¿Qué pasa? Una vez que se empiezan a diferenciar y cada organismo o cada individuo empieza a ser único, irrepetible, hay algo que empieza a suceder nuevamente. Muchas especies, muchos organismos empiezan a tomar formas nuevamente según la progresión de Fibonacci. O sea, teníamos una célula, se empiezan a replicar, se replican y tienen una estructura similar a los sólidos. Cuando se diferencian, una vez más, empiezan determinadas especies a volver a un patrón originario. Entonces ven un girasol, acá una planta, pero
un animal. Esto es un nautil, los que conocen los trilobites también tienen la misma forma. O sea, el mismo patrón de Fibonacci del original lo tienen organismos absolutamente distintos, diferentes. Y este de acá, no sé si lo ven de acá, es típico crecimiento de un helecho o de una cica. Unas cicas son como una especie de palmeras peticitas que salen así. Tanto los helechos como las cicas son fósiles vivientes. ¿A qué voy con esto? En la evolución no hay tanta diferenciación, se quedaron medio atrás, porque son fósiles vivientes. Y otra vez vuelven a repetir el patrón de Fibonacci. ¿A qué voy? En la naturaleza arrancás, te diferencias y siempre en algún punto, cuando no sabes por dónde ir, volvés otra vez al origen y arrancás nuevamente.